como ustedes ya lo vieron, una herramienta que nos permite interactuar mucho entre los alumnos de manera alumno-alumno y también de manera alumno-maestro y que es excelente para recolectar puntos de vista es el foro. Entonces el foro no es más que una herramienta social de interacción que nos permite vertir puntos de vista de manera textual o de manera multimedia. El foro funciona como una especie de contenedor de opiniones de cualquiera de los integrantes del curso. Por lo tanto, vamos a aprender a crear un foro. El paso que tengo que hacer es entrar a la herramienta foros y aquí puedo generar un foro o puedo generar una categoría de foros. De manera de ejemplo, yo aquí voy a crear en informática un foros de la unidad 1. Estos foros, esta categoría contiene los foros que necesitarás para completar las actividades de la unidad 1. Creamos la categoría. Entonces aquí tenemos foros de la unidad 1. Que tengamos la categoría, entonces dentro de ella ya vamos a añadir un foro. Pero yo, por ejemplo, voy a crear el foro de la unidad 2. Foros de la unidad 2. Aquí ya la llené. Foros para la unidad 2. Entonces creo esta categoría. Y así ya tengo dos categorías de foro. Dentro de cada categoría entonces puedo crear un foro. Por ejemplo, aquí en foro de la unidad 1 voy a agregar un nuevo foro al que le voy a llamar y yo aquí ya tengo creado al menos las características del primer foro. ¿Qué opinas de la contaminación que genera la basura tecnológica? Entonces, lo voy a puedo meterlo tanto en la categoría de la unidad 1, foros de la unidad 2. Unos parámetros importantes que ustedes van a ver en la clase de la semana que entra es si estos foros, la opinión que vierten los alumnos se pueden evaluar y esta opinión se vea impactar en su calificación final. Pero por lo pronto aquí una de las características que podemos observar es que podemos darle a los alumnos la habilidad de que ellos puedan editar sus mensajes. Aquí depende de ustedes si les dan la posibilidad de editar o no editar sus propios mensajes. Aquí ya estamos hablando solo de los mensajes propios, no de los de terceros. Permitir a los estudiantes en nuevos temas, bueno, pues aquí básicamente es dar posibilidad al alumno de que inicie un nuevo de comunicación. Entonces aquí definitivamente no, debido a que se haría un foro muy extenso. Una de las cosas que sí debemos de configurar dentro de los foros es la forma en la que se van a ver los datos y cómo van vertiendo los alumnos datos. La forma más común es la anidada. Esta forma me indica a través de sangría las opiniones que están haciendo a un determinado tema cada alumno. Por lo tanto, esto permite que cada opinión esté jerarquizada y ordenada dependiendo del punto de vista al que esté respondiendo en ese momento. Les recomiendo la vista anidada, ya que la plana solo los por fechas
y no pueden darle seguimiento a la opinión que está vertiendo un alumno con respecto a la de otro, debido a que los ordena por fecha, y en el caso de la británica por hilo de comunicación. Entonces, vamos a ver un ejemplo más adelante de esto. La absorcente es aquella vista en donde yo solo puedo mostrar un tema, y para ver los demás subtemas que han opinado, doy clic en ese tema y se abren automáticamente, se despliegan todas las opiniones a esa opinión. Y aquí configuro, en caso de que existan grupos, para cuando creemos, hay ocasiones en que tenemos grupos A, B y C de informática. Entonces yo puedo generar que estos foros se dividan por grupos y que el grupo A no vean los de lo que opinan los del grupo B, y así sucesivamente. Este foro es también un foro privado o foro público, como ustedes lo decidan, de tal manera que puedan entrar todos en caso de ser foro de grupo. Y también si hay que agregarle a este foro. Una vez que ya lo termine, doy clic en crear foro. Aquí tenemos nuestro primer foro. ¿Cuál es tu opinión de la contaminación que genera la basura técnica? De esta puedo también generar más foros mismo, o también generar foros que partan de la categoría foros de la unidad 2. Otro foro que siempre coloco en mis clases. Aquí, por ejemplo, soy en donde pregunto al alumno qué soluciones ambientales plantea para reducir, reciclar y reutilizar la tecnológica. Voy a parámetros avanzados y de igual manera le doy a dar que quiero que su vista por defecto sea anidada. Esto paso a crear el foro y entonces ya tengo dos foros en la misma categoría, foros de la unidad 1. También he puesto foros sobre basura tecnológica o la categoría basura tecnológica. Eso ya depende de cómo necesiten crear su objeto de aprendizaje. Bien, ahora me acabo de conectar con una cuenta de alumno para que vean cómo es que ve la perspectiva del foro el alumno y también cómo es que ve la perspectiva del foro el profesor. Entonces voy a entrar al foro número 1. En donde en este foro antes de continuar con la vista del alumno, me brinqué un paso que no me dejó observar en el foro desde la perspectiva del alumno. Y ese paso es, una vez que creamos, tendremos que entrar, dado que nosotros configuramos en los parámetros del foro que los alumnos no pueden publicar un foro o un nuevo hilo o tema, en este caso, hilo de comunicación me refiero, solo el profesor puede lanzar un nuevo tema. Entonces, yo aquí voy a dar clic en un nuevo tema y voy a preguntar al alumno, ¿qué opinas de la basura tecnológica? ¿Cuál es tu opinión? Vemos sus parámetros avanzados y dentro de los parámetros avanzados es eh, permitir seleccionar el tipo de evaluación que se va a generar dentro de esta tarea. Ahorita no tenemos habilitado la sección de evaluaciones porque eso lo veré en la materia de Leonel, pero aquí
nosotros con los parámetros necesarios para que las opiniones que vierte el alumno en este puedan ser evaluadas e impactadas en su promedio final. Este parámetro de aquí, no sé si cada vez que alguien envíe una opinión, me mande un correo electrónico a mí como administrador del tema, del nuevo tema que se está por crearse, o también que mande un aviso a cada uno de ellos. En caso de que quiera subir una imagen que aparezca en el foro, bueno, pues también lo puedo hacer aquí, o también puedo poner ciertos comentarios al respecto del foro. Entonces, creamos el tema. Una vez que creamos el tema, vamos al foro y dentro del foro, ¿cuál es tu opinión de la contaminación que genera la basura tecnológica? Ya puse aquí un nuevo tema, que es ¿qué opinas sobre la basura tecnológica? Este tema yo lo creé. Quiero que los alumnos puedan ellos vertir temas nuevos y cada uno pueda crear un tema. Tomemos en cuenta que la consecuencia de esto es que cada uno poder poner su tema. Solo voy a tener que editar mi foro y dentro de los parámetros avanzados del foro puedo decirle que permita a los estudiantes iniciar nuevos temas. Yo en este caso le puse que no. Si yo pongo que sí, voy a cambiarme a la sesión de alumnos. Si yo pongo que sí, cuando entre como alumno, no solamente voy a poder opinar sobre el foro que ya creó el profesor, sino que también me habilita en el menú la posibilidad de crear un nuevo tema. Y entonces yo puedo poner aquí, coloca la idea de una empresa para reciclar la basura tecnológica y que ésta no contamine. Creamos los temas y como se podrán dar cuenta, yo también ya pude como alumno crear un foro o un dentro de un foro. Entonces el foro aquí es cuál es tu opinión sobre la eliminación tecnológica. Entonces aquí hay un nuevo foro que creó un alumno. Entonces, ¿qué va a pasar cuando entre el profesor a su foro? Se va a encontrar con que hay varios temas. Tienen mucho cuidado aquí porque si permiten que los usuarios creen sus propios temas, se les va a hacer de control la dinámica. A menos que el objetivo de mi dinámica sea que aprendan a manejar los foros, entonces sí se lo abrimos. De lo contrario, yo no lo recomiendo. Entonces, una vez que yo entre aquí, voy a dar entrada a basura tecnológica, al foro que sobre la basura tecnológica, y yo como usuario voy a opinar al respecto de qué opinas sobre la basura tecnológica. Y para eso, entonces voy a responder al mensaje principal que existe en este momento en el foro. Yo opino que la basura tecnológica debe ser tratada por separado en los vertederos municipales y el gobierno debe ser el principal actor en este proceso. Una vez que yo haga esto, voy a dar a responder al mensaje y también puedo parametrizar si quiero que me envíe un mensaje cuando alguien responde a mi hilo de comunicación o a mi subtema. Vamos a ver cómo funciona esto. En este caso yo voy a darle que no quiero que me envíe un correo electrónico. Y como se darán cuenta, debido a que
configuramos el foro para que sea de manera jerárquica, pasaron dos cosas. Una, agregó la opinión que yo tengo sobre este foro y también la jerarquizó, debido a que nosotros utilizamos la vista jerarquizada. ¿Qué pasa si utilizamos la vista plana? Primero que nada le quita la sangría en la parte izquierda y los ordena por la fecha de publicación. ¿Qué va a pasar entonces con la vista absorcente? La vista absorcente quiere decir que yo solo veo el hilo principal y si quiero los hilos secundarios doy clic en los hilos secundarios. Ahí está. Entonces yo creo que la mejor forma de entender el foro y el funcionamiento del foro pues es la vista jerarquizada, la cual está configurada de manera predeterminada. Entonces imagínense que yo entro al foro como alumno y entonces aquí me dice que ya hay algunas opiniones al respecto sobre este tema y entonces es aquí cuando yo puedo entrar y responder a los mensajes. Si yo respondo a este mensaje, entonces la respuesta se va a colocar a la altura de este. Sin embargo, si yo respondo a este mensaje, entonces se va a jerarquizar, porque resulta que estoy siguiendo el hilo de opiniones de una opinión que está jerarquizada. Por lo tanto, cada opinión que yo vierta tengo que tener cuidado sobre qué categoría la estoy vertiendo para saber exactamente a dónde voy a lanzar esa respuesta. Pensemos en que yo quiero primero responder qué opina sobre la base tecnológica. Entonces voy a dar clic aquí en responder y le vamos a poner aquí: yo opino que deberíamos hacer llaveros con los procesadores viejos y así reciclamos este material. Debido a que estoy vertiendo una opinión en el foro y estoy respondiéndole a este mensaje, entonces me la jerarquizó al mismo nivel de los que opinan hacia este mensaje. Pero supongamos que yo quiero responderle a quien opinó sobre el hecho de que el gobierno debe de encargarse de residuos a nivel municipal, entonces yo voy a dar clic en responder mensaje precisamente en el mensaje. Y esto va a permitir que hice mi respuesta. Guardamos nuestros datos. Y como se podrán dar cuenta entonces, esta respuesta ya se jerarquizó enseguida de la anterior, para indicarnos que esta respuesta es parte de la pregunta o de la opinión que lanzó el alumno que está arriba. Por lo tanto, la vista jerárquica pues, nos va a ir generando toda esta especie de ramificación con respecto a las opiniones que se van vertiendo y sobre cuál lo van subjerarquizando. Esta vista que yo tengo aquí la estoy viendo como alumno. Sin embargo, si me voy a la parte de profesor y actualizo la página,
me voy a dar cuenta de que todas las opiniones que estoy dando aquí son calificables. ¿Qué significa calificables? Es decir, que el profesor lanzó un tema y este tema lo continuó este otro alumno. Y este alumno opinó sobre este tema, pero este alumno opinó sobre el tema principal. Sin embargo, ahí en adelante aparecen algunos que son diferentes a las opiniones que tiene cada uno. Veamos esto, por ejemplo. Este icono indica que puedo editar la opinión que yo hice aquí y cambiar algunas cosas, modificarlas. O eliminar este mensaje debido a que yo soy el profesor y tengo los derechos para eliminar algún, por ejemplo, en el caso de que los mensajes sean muy obscenos, lo puedo eliminar. O también, para dejarlo como evidencia, lo puedo ocultar. De tal manera que no lo vean los alumnos, pero que yo lo tenga como evidencia para poder eh, tomar una decisión sobre el alumno que hizo esa opinión obscena, desde luego. Puedo también mover el mensaje hacia otro lado, yo como profesor. Y aquí viene lo más importante. Yo puedo calificar este foro, de tal manera que yo decirle a Danielillo, pensemos aquí, por mencionar algún ejemplo, le doy clic en evaluar, y entonces me da un resumen de la estadística sobre la participación de ese alumno en el foro. Y me dice que, por ejemplo, quienes estuvieron participando en el foro fueron 3 alumnos, el número de mensajes son 4. Este usuario participó en 2 mensajes y tiene un promedio de puntuación del 0.05 con respecto a todos los mensajes. Este dato es importantísimo para que sepan qué tanta porcentaje de respuestas dio hacia sus opiniones, hacia las opiniones del profesor o hacia las opiniones de sus propios alumnos. Y entonces aquí pueden grabar su puntuación, ya con Leonel van a ver esta característica y pueden decirle qué calificación tiene sobre este foro. Entonces yo le puedo dar calificar este tema, sin embargo no va a tener resultado alguno porque no he configurado el sistema de evaluaciones. Esto lo van a ver con Leonel. Entonces, básicamente esto es todo lo que hay que ver sobre los foros. Espero esta herramienta la utilicen mucho porque realmente es una herramienta que funciona para obtener las opiniones de sus alumnos.